Muy buenos días, buenas tardes o quizás buenas noches. Mis amigos y hermanos en Cristo, estamos de vuelta en esta nueva transmisión audiovisual aquí en el mejor canal internacional donde se exponen las mejores conferencias evangelísticas del mundo. Señores y señoras, regresamos con un temón. Hoy pongo enfrente de ustedes una súper y extraordinaria conferencia que rompe límites y traspasa las fronteras del pensamiento humano. Y solamente lo pueden escuchar aquí en Salvación Perfecta. Y sin más preámbulos, agradeciendo a Dios, nos vamos corriendo a tomar la Biblia y lo abrimos en el libro de Números capítulo 35 del versículo 9 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Vamos a leer primeramente hasta aquí. Amigos, les comento, había una vez una rana menospreciada. ¿Qué pasó con esta rana menospreciada? Miren, un día, conforme a su naturaleza, se dio a saltar y a saltar por el bosque. Todos los animales se burlaban y se reían de él. Pero de repente, ante un descuido, la rana calculó mal su salto y su mal movimiento y cayó en lo más profundo de un hoyo. La menospreciada rana intentó salir dando sus más energéticos saltos por lograr la superficie. Sus intentos parecían inútiles y la rana continuaba atrapada en el hoyo. Ante este accidente, todos los animales del bosque se asomaron al hoyo para observar a la desafortunada rana. La situación estaba muy complicada que decidieron que la rana ya no salga del hoyo y desde arriba le gritaron: ¡Hey, rana, ya no saltes ya, quédate ahí! ¡Hey, rana, ya no intentes, ya muérete ahí! ¡Es inútil que salgas! ¡Hey, rana, muérete! Pero la rana seguía saltando y saltando y saltando, y pese a las declaraciones negativas y todos los insultos, la rana saltaba con mayor destreza y energía. Cuando de repente, en uno de sus intentos por salir, la rana pegó un salto energético y salió a la superficie. ¿Qué pasó, mis amigos? Resulta que la rana era sorda y no podía escuchar los argumentos negativos que le decían, y la rana pensó que los animales desde arriba le estaban dando aliento. Mis amigos, ¿por qué les comento esto? Saben, ante una situación en la vida, siempre hay dos voces en nuestro pensamiento, una que es fuerte y otra que es débil, y la voz que predomina es la más fuerte. Sucede que la voz más fuerte opaca la voz más débil y terminamos escuchando la voz más fuerte y aceptándolo, aunque no sea la más correcta ni adecuada. Por naturaleza, el pensamiento suele ser más fuerte que la voz de Dios en el corazón de los seres humanos. Por ejemplo, en la época de Noé, Dios dijo que vendrá un diluvio y mandó construir un arca para preservar la vida. Las personas de esa época tenían dos voces. Por un lado tenían la voz de Dios que les decía: entren al arca. Y por otro lado tenían la voz del pensamiento que decía: vaya, qué tontería, Noé habla estupideces, ¿cómo que va a haber diluvio? La voz del pensamiento suele ser más ruidoso que termina opacando a la voz de Dios. Si preguntamos, por ejemplo, ¿eres justo o pecador?, la mayoría responde pecador. ¿Por qué? Porque la idea de considerarse pecador predomina la idea de considerarse ser justo. Finalmente terminan aceptando la voz de su pensamiento que tiene más volumen y esto crea su realidad aunque no sea la verdad. Amigos, la única forma de seguir la voz de Dios es opacando la voz del pensamiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para escuchar su voz, Dios nos permitió el pasaje de Números capítulo 35. Fíjense en este pasaje. Jehová le dice a Moisés que cuando el pueblo de Israel haya llegado a la tierra de Canaán, tienen que apartar 6 lugares para establecerlos como ciudad de refugio. ¿Y cuál es la finalidad de estas ciudades? Veamos en el versículo 11 que dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno sin intención. Y en el capítulo 4 y versículo 42 de Deuteronomio dice: para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Como podemos ver, el propósito de estas ciudades es refugiar a las personas que se convirtieron en homicidas sin intención. ¿Y qué tiene que hacer la persona que llega a ser homicida sin intención? Debe correr a la ciudad de refugio para salvar su vida. Por eso en el versículo 6 del capítulo 19 de Deuteronomio dice: no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente.
Amigos, ¿qué pasaría si por ejemplo dos amigos se van al río, pero uno de ellos se resbala y en su reacción intenta agarrarse de su amigo y termina empujándolo al río y este se ahoga? No fue su intención obviamente, pero tal persona ya se convirtió ¿en qué? En homicida. Entonces de inmediato debe correr a la ciudad de refugio lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque los vengadores irán tras él y si lo alcanzan antes de que llegue a la ciudad, lo matan. Al llegar a la ciudad de refugio, el homicida debe permanecer refugiado en la ciudad hasta que muera el sumo sacerdote y luego podrá salir libre. Si sale antes de que muera el sumo sacerdote, podría morir por manos de los vengadores. Habían 6 lugares de refugio en puntos específicos y accesible para todos. Aparentemente no parecía tener mucha importancia, pero cuando accidentalmente se convertían en homicidas sin intención, ese lugar llegaba a tener un gran valor porque se convertía en el único lugar que puede salvar sus vidas. Antes de convertirse en homicida, la ciudad de refugio no era importante, pero después de convertirse en homicida sin intención, ese lugar llegaba a ser tan pero tan importante. Desde que una persona se convertía en homicida accidentalmente, desde ese momento su vida marca en regresiva y corre peligro, ya que la muerte está llegando enfrente de él y nada ni nadie puede salvarle de la muerte excepto la ciudad de refugio. En ese momento para él, nada en la vida tiene mayor sentido que la ciudad de refugio. Ahora ese lugar se vuelve en lo más valioso para él. La muerte de un homicida es un acontecimiento que definitivamente se tiene que ejecutar en respuesta a la ley, la cual es un claro indicador de la muerte espiritual a causa del pecado. En Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha llegado a formar parte de nuestras vidas en el mundo espiritual, de modo que cuando una persona muere, sucede que el cuerpo y el espíritu se separan. ¿Para qué? Para regresar cada uno a su lugar de origen. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, ¿el pecado dónde estaba? ¿El pecado estaba en el cuerpo o en el espíritu? Señores, el pecado nunca ha estado en el cuerpo, sino en el espíritu. Y regresar a Dios en espíritu y ser hallado pecador delante de Él, no tendríamos otra opción más que perecer. ¿Saben ustedes por qué? Porque el pecado es algo que Dios no puede tolerar. Dios y el pecado son enemigos fuertes y 100% contrarios. Dios en su infinita santidad no puede aceptar el pecado. Por eso cuando Lucero pecó queriendo ser igual a Dios, fue echado del cielo. Porque donde Dios está, no puede permanecer el pecado. ¿Y saben de qué manera nos convertimos en pecadores? Veamos en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por nosotros mismos. Nadie se convirtió en pecador por sí mismo, sino por Adán. Ahora yo pregunto, ¿quién entre ustedes ha estado físicamente desobedeciendo a Dios comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Ninguno, ¿cierto? ¿A quién de ustedes Dios le dijo que no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Alguien de ustedes conoce qué sabor tenía el fruto? ¿Era agridulce o muy dulce o poco dulce? No, nadie, ¿cierto? Ninguno de ustedes sabe esto, porque nunca han estado ahí. El que sabe esto es Adán. Fue Adán el que desobedeció a Dios, no nosotros. Si Adán desobedece, es la decisión de él, no tuya. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que pecó fue Adán, no nosotros. Lo que sucede es que nosotros heredamos el pecado, que es diferente. Cometer el pecado y heredar el pecado no son lo mismo. Por eso el rey David dijo en Salmos capítulo 51 versículo 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre ya era pecador incluso antes de nacer. Nosotros llegamos a ser pecadores de forma accidental debido a una herencia. Ahora yo pregunto, si llegamos a ser pecadores de forma hereditaria, entonces ¿seríamos pecadores con intención o sin intención? Seríamos pecadores sin intención. Pero ya que el pecado es pecado, así sea sin intención, de cualquier forma Dios no lo puede tolerar. Por eso Jesucristo vino, para que su obra en la cruz sea un refugio para quienes se convirtieron en pecadores sin intención. Saben, amigos, todos nosotros que procedemos de Adán fuimos pecadores sin intención. Por eso la ley de Dios demanda nuestra salvación a través de Jesucristo, el único y exclusivo lugar de amparo. Por eso en la historia de Israel, cuando una persona del pueblo se convertía en homicida sin intención, tal persona debe correr al lugar de refugio para no ser alcanzado por la muerte.
Pero nosotros no necesitamos correr para ir a un lugar de refugio. Si eres consciente que fuiste pecador por una herencia de forma accidental, solamente levanta tu mirada hacia el monte Calvario y te darás cuenta que Jesucristo estaba colgado en la cruz. Sus últimas gotas de sangre vertían y goteaban desde el madero. Entonces todos tus pecados ya han sido perfectamente lavados. Así como cuando una persona del pueblo se convertía en homicida sin intención, para esa persona Dios preparó la salvación permitiéndole la ciudad de refugio. De la misma manera, para nosotros que nos convertimos en pecadores sin intención, Dios preparó la salvación a través de la obra de Jesucristo. Cuando la persona corría al lugar de refugio, la muerte le perseguía detrás de él, pero cuando llegaba al lugar de refugio, terminaba con la muerte. Y esto es señal de cómo recibimos la salvación siendo lavado de todos nuestros pecados. ¿Cómo sucedió esto? Mira, les explico, mis amigos. Todos nosotros nos convertimos en pecadores sin intención, pero no por el hecho de ser sin intención deja de ser pecado, y al ser pecado trae consigo la muerte, porque según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Por eso cuando una persona del pueblo se convertía en homicida sin intención, automáticamente entraba en esta ley y la ley demandaba su muerte. Pero Dios creó una nueva ley para salvarle de la primera ley que le condenaba, y esta nueva ley que le salva es entrando a la ciudad de refugio. Saben, mis amigos, la ciudad de refugio es la ley de vida para quienes llegaron a ser homicidas sin intención. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios ha creado esta nueva ley para salvarnos de la ley que nos condenaba. Desde que una persona se convertía en homicida sin intención, desde aquel instante quedaba bajo maldición, y vaya donde vaya, no es posible liberarse de la condenación. El único lugar donde no hay condenación es en la ciudad de refugio. Por eso la palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes estamos en Cristo Jesús? Estamos en Cristo Jesús los que nos damos cuenta que somos salvos en la gracia de Dios por haber sido hechos pecadores sin intención. Amigos, como la rana que no podía escuchar la voz que le condenaba, sino aquella voz dentro de ella que le daba aliento, de la misma manera dentro de nosotros no solo se opaca, sino que se apaga y se elimina por completo la voz del pensamiento de condenación que teníamos. Y dentro de nosotros se activa la voz de la verdad, que en la obra de Jesucristo se termina toda condenación y llegamos a ser salvos por su gracia que nos da refugio eterno. Bien, mis amigos y hermanos en Cristo, llegamos a la recta final del camino. Gracias por su participación en estas conferencias, y si la explicación le hizo sentido, coméntame aquí abajo en la sección de comentarios. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau.